Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en la radio, aquí estamos otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en internet y gracias a internet estamos en cualquier lugar del mundo. No solo para escuchar este programa desde el teléfono, por ejemplo. Todos vivimos pegadísimos al teléfono. Incluso personas tal vez, por una cuestión cronológica, alejadas de las novedades de los teléfonos de los últimos tiempos, pero que se han ligado a un teléfono y por supuesto es una garantía de estar comunicados con la familia y de, en el fondo, también acercarse a cosas de su propio interés, que a veces el resto de los medios o las formas convencionales pueden no acercárselas tan fácil. ¿No? En las redes sociales a veces aparecen algunos caminos para suscribirse y mirar videos de cosas que a uno le interesan, o páginas, o perfiles de Facebook o de Instagram con los contenidos que a uno le gustan, de arquitectura. Hay algunas cosas realmente muy lindas referidas a pueblos de Buenos Aires, a lugares históricos, a tradiciones. De verdad que es un camino. A veces uno busca estas cosas en la tele y no las encuentra. El teléfono celular ha sido indudablemente una novedad que atraviesa diferentes realidades y en muchos casos para bien. Acá yo por lo menos lo he mencionado y se ha hablado bastante. Las redes sociales son realmente anárquicas. Más allá de Facebook, que por ejemplo no le gustan que uno piense algunas cosas, entonces a uno lo bloquean por decir lo que a ellos les incomoda. No importa si es verdad o es mentira. A ellos no les gusta y ahí están, anulando la posibilidad de utilizar la red social. Pero ya sabemos que esto es así, es un mundo complicado, que busca hacer un ejercicio de la libertad, con cierto desenfado, pero no es tan así. Ayer ha fallecido una actriz. Yo confieso que no la conocía, me suena un poco el nombre, pero no viene al caso, no hablamos en general de espectáculos acá. Pero me llamó mucho la atención que, queriendo saber, ante la sorpresa de la muerte de una mujer de, creo, apenas 50 años, se habló de una muerte repentina, temprana. No sé qué es una muerte temprana, dentro del estándar de que uno se muere a los 80, por ahí, o un poco más si se puede. Pero justamente hablando de esto, es que veo, confieso con un poquito de asombro, que la manera en la que se presentaba la noticia en uno de los medios que anduve husmeando, cuando quise saber un poquito más, se hablaba de una enfermedad terminal. Y digo, ¿cómo puede ser que estemos sino que estemos escuchando que en la televisión, en la radio, en los caminos digitales en general, se habla con absoluto desenfado, con una enorme procacidad, no pienso repetir las palabras, pero se dice cualquier grosería, cualquiera, la que a uno se le ocurre, todas. En algunos casos ante la justificación de que el personaje del cual se está hablando dijo eso. Y como lo dijo, el periodista, presentador, comentarista, repite la grosería porque es parte de la verdad, ¿no? La verdad es esa. Dijo eso, y como dijo eso, yo lo repito. No puedo cambiarle la palabra ni ocultarla. En una especie de veneración de la verdad que no siempre se manifiesta en otras circunstancias. Volviendo al punto. Una enfermedad terminal, una cruel enfermedad o cosas por el estilo, es una torpeza, en algún punto es una forma de menospreciar a la gente. ¿Cuál es el problema? Decir cáncer. Si fuera la palabra, la verdad que como no lo dicen, uno puede imaginar
y como durante muchísimo tiempo se quiso evitar decir la palabra cáncer, como si uno al decir cáncer lo estuviera convocando o cosas por el estilo, o hiriera la susceptibilidad, la verdad es que muchas veces los medios, el periodismo, se mete, digamos, irreverentemente en la vida de las personas, pero después cae en esta tontera. Es realmente muy curioso. Bueno, me fui para el lado de los tomates, cosa que no es tan raro, pero vayámonos entonces en este día 15 de junio a presentar el Día en Sociedad. Hoy es 15 de junio y como 15 de junio es el Día del Libro. ¿Por qué es el Día del Libro? Bueno, esto empezó en 1908, hace mucho tiempo, como fiesta del libro, cuando se entregaron los premios de un concurso literario que organizó el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, un decreto del Gobierno Nacional declaró esta actividad oficial. El 11 de junio del 41, una resolución ministerial propuso llamar a la fecha Día del Libro. Esto daría el pie para hablar sobre el libro digital. Podríamos hacer algunos comentarios sobre eso, pero la verdad que no hay salida, ¿sí? Si uno quiere pensar en los cambios, en las ventajas. Es cierto, es tremendamente incómodo leer un libro en alguna versión, digamos, en la computadora, leer mucho. Bueno, uno lo hace por cuestiones prácticas, pero no hay nada más personal. Uno no, digamos, esa relación personal que uno puede, digamos, encontrar con el libro en papel, no se logra con los libros en la versión digital, como se suele decir, o a través de un teléfono, una tableta o la computadora. Así que bienvenidos, y seguirán existiendo, aunque se venden tal vez menos, los libros en papel. Son la oportunidad de encontrar al autor, de tener una dedicatoria y cosas por el estilo. Si uno dice, bueno, me compré el libro en PDF, me lo bajé en la versión Kindle, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo hago para que el autor, al que admiro, al que leo, al que disfruto, me lo firme? Yo quiero una dedicatoria del autor. Es realmente imposible. Así que, bueno, bienvenido y que perdure la opción del papel y sobre todo el interés por la sana lectura. Hoy también es el Día del Bioquímico, lo que queda de este día por una decisión de la Confederación Bioquímica Argentina de 1961. Esto fue en homenaje al nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, que fue el promotor de la carrera de bioquímica con bases científicas y profesionales. Así que saludos a los bioquímicos que nos permiten mirar más allá de los ojos, nuestra propia realidad física, para que el médico después diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, algunas cositas más sueltas por allí. En 1843 nace el compositor noruego Edvard Grieg. Yo lo tengo perfectamente asociado porque no todos los días pongo el despertador que en el fondo es la alarma del celular, como tantas personas hacen. El sonido de la alarma de mi celular para despertarme es justamente la composición de Edvard Grieg, La Mañana, que es parte de una obra conocida, muy conocida, tal vez la obra cumbre de Grieg, que es Peer Gynt. Así, de a poquito, una linda manera de levantarse. En 1844, la empresa Goodyear patenta la vulcanización del caucho, un cambio obviamente importantísimo, el proceso para tratar el caucho, lo que le da, mayor rendimiento y durabilidad. En 1878 fue el primer intento, según mis efemérides, de película. Lo realizó con 12 cámaras, cada una tomando una fotografía y generando la sensación o captando la sensación del movimiento. En 1916 nació en Buenos Aires el compositor, arreglador, director de orquestas, Horacio Salgán, un músico de sólida formación, estudió órgano
contrabajo, saxo, un hombre realmente muy importante en la historia del tango, con el Quinteto Real, también compuso folclore, es autor de un oratorio dedicado a Carlos Gardel. Bueno, un hombre realmente sumamente importante en la historia musical de la Argentina. En 1925, Tita Merello estrena Leguizamo Solo, con letra y música de Modesto Papavero, en la revista escénica En la raya te esperamos. Eso sucedió en el Teatro Bataclan. Leguizamo Solo lo grabó en Barcelona y en Buenos Aires, y es la versión que, por supuesto, todos reconocemos. Un año después, en 1926, nacía en 3 de febrero en Buenos Aires el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue el tercer presidente de la nación que designó la Junta Militar del proceso de reorganización nacional. Obviamente uno piensa en Galtieri, piensa en el balcón de la Casa de Gobierno y en Malvinas, obviamente. En 1927 nacía en Italia el historietista Hugo Pratt, el creador del Sargento Kirk y el corto Maltés, son digamos, las historietas más conocidas. Trabajó en la Argentina durante unos 10 años, en la década del 40. No, década del 50. Y finalmente algunos cumpleaños. En 1940 nacía la cantante argentina Ramona Modesta Oneto Galarza, a la que reconocemos como la intérprete de música del litoral Ramona Galarza. En el 46 nacía la actriz Evangelina Salazar. En el 62 el abogado, locutor, periodista y le podríamos agregar también scout Luis Otero. En 1996 moría Ella Fitzgerald, la cantante estadounidense de jazz, seguramente una de las voces junto con Sarah Vaughan posiblemente, habría que juntar algún otro nombre, pero digamos un ícono dentro del jazz, utilizando la palabra jazz en términos muy generales, porque la verdad que esta mujer no tenía techo, una garganta privilegiada. En el año 2003, el equipo de básquet San Antonio Spurs, junto con Emmanuel Ginóbili, se consagra como el mejor equipo de la temporada de la NBA en 2003. En el 2013 moría a los 90 años el piloto de automovilismo José Froilán González, que había debutado en el 47 en turismo carretera, se retiró en el 60, corrió 26 grandes premios en 9 temporadas, consiguió 2 victorias, la primera el 14 de julio, el Gran Premio de Gran Bretaña en el 51, y se convirtió en el primer piloto de Ferrari en ganar una carrera de Fórmula 1. Y finalmente en el año 2013 también, el mismo día que moría Froilán González, por primera vez en la historia el Club Atlético Independiente descendía a la Primera B Nacional. Bueno, ahí está presentado el día en sociedad. Esto es Cosas Posibles. Hay un correo info@cosasposibles.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. El sábado pasado, sábado 11 de junio, además de que, durante este mes de junio yo estoy colaborando con el Hogar Marín, el Hogar de Ancianos, que está en manos desde hace 100 años de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, una obra realmente muy buena, que en algún momento no muy lejos de este día vamos a comentar en detalle justamente sobre esta trayectoria, esta dedicación de religiosas en torno de los ancianos y los ancianos menos favorecidos. Así nació justamente por la fundadora, Juana Jugán, que es santa. Habrá momento para contar algo de eso. Pero el mismo sábado pasado
11 de junio, me acerqué al Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón, ese es el nombre completo. Es la Quinta Pueyrredón, que mucha gente conoce, porque es un lugar muy atractivo en cuanto a al peso que tiene la historia, ¿no? Ahí sobre todo por justamente el famoso Algarrobo, que según la tradición cobijó la reunión o las reuniones entre el general San Martín y el Pueyrredón como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de cómo, Pueyrredón cumplió, satisfizo las necesidades del ejército de los Andes en la campaña libertadora de San Martín. Bueno, es una historia que muchos conocen, por supuesto, es realmente muy atractiva. El lugar es muy lindo, sobre todo por imaginarse momentos de la historia. Pero bueno, el jardín del Museo Pueyrredón fue el marco para la presentación de un libro del periodista, escritor, historiador Roberto Elizalde, dedicado a Prilidiano Pueyrredón. El libro se llama Pueyrredón Íntimo, lo editó San Martino Ediciones, y es muy interesante. Yo lo estuve hojeando, todavía, por supuesto, no lo he terminado, pero un poco escuché lo que dijo Roberto Elizalde, y estuve hojeándolo, y es realmente muy, muy atractivo, sobre todo porque, además de contar un montón de aspectos sobre la vida de Prilidiano, que se lo reconoce claramente por su tarea como artista plástico, como pintor, también como arquitecto, pero aparecen un montón de relatos o aspectos de su vida que de alguna manera, amplían el escenario en cuanto a su figura. Hay un aspecto que es lo que hace de gran motivador el encuentro o descubrimiento de una serie de cartas de Prilidiano que muestran justamente aspectos de su actividad, de los lugares donde estaba, un poco la realidad de su tiempo, pero aparece algo que es, insisto, en la idea de figonear un poco, ¿no? Y eso es un poco parte del gancho. Aparecen unas cartas hacia la madre de su hija. Su hija se llamó María Magdalena Alejandra Urbana, y la madre de la niña fue Alejandra Heredia, una española de Cádiz, el lugar donde Prilidiano veraneaba siendo joven. Él estudió en Europa, donde también su padre tenía negocios. Ahí aparece esta hija con la que él tiene, contacto directo, pero que deja de tener ese contacto directo cuando ella tenía apenas 3 años. De todas maneras, lo interesante de las cartas es que en esta aparecen 2 aspectos interesantes en torno de, por un lado, la madre de su hija, y por otro lado, la hija. Pareciera que le importa mucho cómo va creciendo, cómo va aprendiendo, y por otro lado, este aspecto erótico, amoroso, promesas de encuentros que nunca después se produjeron. Eso es algo realmente, llama mucho la atención, entre otras cosas porque estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hay una manifestación de erotismo que no era un hecho excepcional. O sea, Prilidiano fue el primer pintor de desnudos en el Río de la Plata. Muchos conocen justamente La siesta y el baño, que son 2 cuadros que él pintó en 1865 y que muestran a mujeres desnudas. En La siesta, 2 mujeres que están justamente durmiendo la siesta, y después y el baño, que es una mujer que está en una bañera, una tina, sonriente. Son 2 cuadros muy conocidos, entre otras cosas, insisto, por lo raro para la época. Lo particular del hecho del libro es que se puede conseguir, es de Graciela San Martino Ediciones. Roberto Elizalde tuvo que trabajar sobre el armado del libro en plena cuarentena. La cuarentena lo sorprende lejos de Buenos Aires, a unos 120 kilómetros, así que ahí hubo no pocos problemas para seguir trabajando. Las cartas no las tenía él. Ahí estuvo Bernardo Losí Almazán, un respetadísimo historiador
también fue director justamente del Museo Pueyrredón y también del Museo Bécquer Varela, y que fue quien estimuló a Roberto Elizalde a trabajar sobre la figura de este primer pintor nacional. Bueno, finalizada la presentación con Roberto Elizalde, había unas 80 personas, más o menos, una tarde muy, muy linda, fresca, pero muy agradable. Estuve conversando con Graciela San Martino sobre justamente cómo nace este proyecto de este nuevo libro que la tuvo a ella como editora. Contame, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, tal como contó Roberto recién en la presentación, nosotros nos conocíamos ya de tiempo, me comenta que tiene estas cartas, que quiere hacer el libro. Bueno, muy bien. Claro, vino la pandemia, vinieron todos estos líos, pero yo lo aclaré recién después, se los comenté a todos. Lo primero que hice fue el final del libro, que fue venir a San Isidro a tomar un café con Eleonora y decirle: Eleonora, voy a sacar este libro, voy a editar este libro. ¿Lo presentamos en la Quinta Pueyrredón? Sí, por supuesto, me dijo Eleonora. Bueno, y de ahí pasó un año de idas y vueltas hasta que lo pudimos sacar. Y bueno, cuando estuvo listo, que fue en marzo en realidad, después vinieron inconvenientes que cuando se presenta no se presenta. Bueno, y aquí estamos, y la verdad que el día resultó fantástico. Creo que es un libro diferente, no es una biografía, para nada, se podría decir que es una historia, una parte de historia de vida amorosa, romántica, donde se ve otra faceta de Prilidiano, otro aspecto, no el gran pintor, el gran arquitecto, otro aspecto. ¿Se te ocurre pensar que de Prilidiano se conoce poco? ¿De esta parte íntima? No, en general. Y yo creo que sí, como el gran pintor argentino, tal vez, o el primero. Sí. Pero no tiene la difusión que exactamente. Hay algunos cuadros icónicos que uno dice, esto es Prilidiano, es Prilidiano, pero tiene una obra muy amplia, muy vasta. Y no solamente pintura. Claro, por supuesto. Bueno, la Quinta Presidencial. Claro. Fue proyecto de él. Digamos, en general, sí, bueno, por supuesto, se reconoce. Como arquitecto. Se reconoce el apellido, se reconocen estos retratos tan conocidos, pero tal vez no mucho más. Así que esta es una manera también de entrar en la vida de él desde otro lugar, ¿no? Sí, yo creo que es un libro que va a gustar, porque primero que es muy ameno, porque leer esas cartas siempre tiene esa cosa del romanticismo, del erotismo, y aparte habla de una persona. Echar un ojo por la mirilla, ¿no? También. Es un poco eso, sí, que ahora está tan en boga, ¿no? Sí. Pero bueno, es una linda cosa. ¿En qué categoría dentro de los libros de San Martino Ediciones está? Fuera de colección. Bien. Podríamos decir que es patrimonio. Es decir, San Martino tiene dos colecciones muy, muy establecidas, que son biografías, esto no es una biografía, e historia, libros de historia. Y después tiene un espacio donde se publican libros de patrimonio, pero de diferentes patrimonios, patrimonio inmaterial, patrimonio cultural, patrimonio edilicio. Entonces, patrimonio es un espacio, y esto es patrimonio en un espacio. Bueno, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Ayer fue el Día Mundial del Donante de Sangre. Un hecho interesante, como suelen ser los días D, para poner de relieve una acción, un hecho, algún aspecto. En la Argentina se necesitan más de 4.000 transfusiones de sangre por día, con las que miles de pacientes salvan sus vidas o recuperan su salud. El panorama es alentador porque desde hace ya bastante tiempo cada vez más gente comprende la importancia de donar sangre regularmente como voluntario. Sobre todo porque hay un hecho contundente. La sangre no tiene sustitutos. ¿Sí? Esto, por supuesto, uno se acuerda inmediatamente de los casos que ha habido de los testigos de Jehová que rechazan el tema de la transfusión de sangre, según dicen. En no pocos casos ha tenido que intervenir la justicia y, hay gente que ha fallecido precisamente por esa manera de ver las cosas, que por supuesto es un capricho incomprensible. No existe ningún producto capaz de sustituir la sangre humana, aunque algunos repiten tonteras por ahí. Si muchas personas en condiciones de donar tuvieran un comportamiento solidario habitual, en este sentido, gran cantidad de personas podrían
evitar esa urgencia de tener que salir a conseguir donantes para un familiar, un amigo en una situación crítica. En concreto, un hombre puede donar hasta 5 veces al año, una mujer 4, siempre separando 2 meses entre donación y donación. En cuanto a las condiciones para ser donante de sangre, hay cosas básicas, hay que tener documento, hay que identificar al donante. Se puede donar si se tiene entre 18 y 65 años de edad, más de 50 kilos. En el momento que uno va a donar, no hace falta estar en ayunas, hace falta sentirse bien, ¿no? Sentirse bien en términos generales, ¿no? Nada que haga temer tal vez un proceso de enfermedad. No padecer enfermedades que sean transmitidas por la sangre, como la hepatitis, el mal de Chagas, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, aquí entra el tema de las relaciones homosexuales, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado recientemente, se dice un año, tatuajes, perforaciones, algo de estas costumbres tan en boga. Se recomienda tomar alrededor de medio litro de líquido antes de ir a donar, tomar luego durante el día abundante líquido, jugos, mate, café, no hacer esfuerzos luego de la extracción, y en el caso de ser fumador, lo mejor sería no fumar, aprovechar esto para decir, ya que tuve que dejar de fumar por este día, aprovecho y sigo. Sería bueno, de eso vamos a hablar si Dios quiere la semana que viene. Pero se sugiere durante las 2 horas siguientes a la donación no fumar. Hay algunos hechos curiosos para mencionar sobre el tema de la sangre. Un bebé recién nacido tiene 2,5 litros de sangre, mientras un hombre adulto tiene 4,5 litros y una mujer 3, en promedio, obviamente. Durante el embarazo, la cantidad de sangre de la mujer aumenta en casi medio litro, ¿no? El cuerpo, esa máquina maravillosa, se ocupa de justamente hacer todo lo necesario por el crecimiento y desarrollo del bebé. Una gota de sangre recorre aproximadamente 1.600 metros por día y el cuerpo produce alrededor de 25 gramos de glóbulos rojos diariamente. Los elementos que forman parte de la sangre se separan y se pueden conservar de acuerdo a distintos procedimientos, pero lo importante es, de cada donación puede tomar diferentes destinos. Un concentrado de glóbulos rojos, que se utiliza en casos de anemias y hemorragias, se puede conservar hasta 42 días. Un concentrado de plaquetas para la prevención o el tratamiento de hemorragias, 5 días como máximo. Y el plasma, que es utilizado en casos de hemofilia y otras patologías de la coagulación, para los quemados, las enfermedades del riñón o del hígado, se puede conservar hasta 1 año. Todo esto sirve tal vez para comprender la importancia de ser donante voluntario. Yo lo fui durante un tiempo hasta que tuve un infarto y quedé inhabilitado por justamente tomar medicación anticoagulantes. Entonces ya no puedo ser donante, pero lo fui durante un tiempo, así que cualquiera lo puede hacer en tanto tenga una salud promedio. Así que es una muy buena cosa para hacerla y para difundirla. ¿Sí? Uno quiere hacer algo por el mundo, por las personas, se puede donar sangre, que hay muchos que lo necesitan. Ya le dedicamos varios programas, varios momentos del programa a la realidad de la Argentina en torno de sus habitantes. Estas cosas no hace falta ser un especialista, con simplemente ser un observador uno se da cuenta de cosas que son realmente preocupantes. Primero, durante muchísimo tiempo se agitó la bandera de la superpoblación en el mundo, cosa que está claramente, en contra de la realidad. Pero ahora vamos a un aspecto. Según los datos preliminares que se dieron a conocer del censo 2022, que dio tanto para hablar, en la Argentina hay 47.327.407 habitantes, lo que da una densidad promedio de menos de 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Algo similar, la Argentina, algo similar en densidad poblacional a países despoblados, o por lo menos con un montón de territorio
inhabitable Arabia Saudita, Noruega, Finlandia, por ejemplo. España tiene una densidad poblacional de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, la Argentina 17. Italia tiene 196 habitantes por kilómetro cuadrado, la Argentina 17. Portugal tiene 112 habitantes por kilómetro cuadrado, la Argentina 17. La tan mentada superpoblación es una falsedad. La realidad es que el mundo va camino de tener cada vez menos población y proporcionalmente de más edad. El envejecimiento poblacional provoca que España, porque la acabo de mencionar, tenga 2 trabajadores activos por cada pensionado. Y muy pronto, dicen los estudiosos del tema, este promedio será de 1,5. Esto lleva a que el Estado no tenga suficientes ingresos para pagar jubilaciones. No obstante, en ese país, España, lo mismo que en Italia, el aborto está a sus anchas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es que si se promueve el aborto, dentro de 20 años, 25, 30 años, habrá menos cantidad de personas en actividad para hacerle, lubricar este mecanismo de cantidad de personas activas que hacen sus aportes, que generan, que producen, frente a la cantidad de personas mayores, que son cada vez más. ¿Por qué? Esto es evidente. Las personas viven cada vez más y mejor. En cuanto a la edad, ¿no? Es incomprensible entonces que los gobiernos sigan ignorando el valor estratégico que tiene estimular el desarrollo de los ciudadanos para que puedan trabajar, tener el techo propio, afrontar con cierta tranquilidad los gastos, facilitar la erradicación en distintos puntos de nuestra Argentina de familias jóvenes para que la natalidad aparezca como una sana posibilidad y no como una amenaza. Es decir, hay personas decentes, honestas, bien intencionadas, que tienen miedo de tener hijos. Miedo de tener hijos. Porque, el mundo está complicado, porque los gastos, porque cómo se le va a hacer frente a las cosas, porque tener muchos hijos es o de personas incultas que no saben cómo limitar la cantidad de hijos, o hay que tener mucho dinero. Se cree esto. Algunos datos concretos, gracias, entre otras cosas, a datos provistos por Notivida. La tasa global de fecundidad es el número de hijos que tendría cada mujer al final de su vida reproductiva. Para que la población se mantenga estable, esta tasa debe ser de 2,1 bajo el supuesto de una mortalidad constante y la ausencia de migración, es decir, personas que se van o que llegan al país. La tasa global de fecundidad de la Argentina es de 1,54 para el año 2020, un 35% menos que en el 2014 y más de lo que disminuyó entre 1980 y 2014. Algunas políticas públicas han cooperado con esto. Por ejemplo, el implante anticonceptivo subdérmico que propuso Cristina Fernández en el 2014, y esto es para que los adolescentes y jóvenes, no tengan hijos. En el 2015, el Ministerio de Salud prepara, durante el mismo gobierno de Cristina Fernández, la que aparentemente estaba en contra del aborto, redacta el primer protocolo de aborto no punible, con el apoyo, me parece que no es el primer apoyo, el primer protocolo, parece que hay algo antes, pero de todas maneras, eso lo siniestro está en que lo hizo con la IPPF, que es, la multinacional abortista. En el 2017, el gobierno de Cambiemos implementa el plan ENIA para proponer salud sexual y reproductiva, que ya sabemos que implica anticoncepción y aborto. En el 18, Macri propone debatir el valor de la vida con un proyecto que se aprobó con trampas en diputados, pero que no pasó el Senado. Simultáneamente, durante el mismo gobierno, se aprobó el misoprostol en las dosis abortivas y después se autorizó la venta en farmacias, además de que el gobierno le compró al laboratorio que autorizó, Domínguez, le compró partidas para ser distribuidas en hospitales públicos. Y finalmente, por decir un detalle que parece menor, Alberto Fernández, el que impulsó, por lo menos fue la cara visible del impulso del aborto legal en la Argentina, paralizó todo durante el 2020 cuando la pandemia se puso, sobre la mesa. Todo estaba paralizado, menos
la provisión de métodos anticonceptivos y el aborto porque se los consideró esenciales. La ciudad de Buenos Aires, volviendo al tema de la tasa global de fecundidad, tiene 1,25 hijos por mujer. Estos son datos del 2020. Esta tasa está por debajo del nivel de reemplazo poblacional, 2,1, lo que mencionaba hace un instante. 2,1. Y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, 1,25. Quiere decir, la ciudad de Buenos Aires, independientemente de otros aspectos migratorios, por ejemplo, no puede reemplazar a los que se mueren. ¿Sí? No nacen suficientes bebés para reemplazar y mantener la población. Bueno, después de la capital, están muy por debajo de la posibilidad de mantener la población constante, Tierra del Fuego, La Rioja, que hace una década que está en esta situación, la provincia de Buenos Aires, un 1,43, Chubut, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, todas están por debajo del índice que permite imaginar que la población mínimamente se va a mantener igual en cantidad de personas. La tasa global de fecundidad más alta la tiene la provincia de Misiones, no llega, es decir, no llega al 2,1 para mantener su población. Bueno, no obstante esto, las Naciones Unidas, a través de el programa que se llama Fondo de Población de Naciones Unidas, está visitando la Argentina, manteniendo reuniones para monitorear la implementación de la ley genocida del aborto. Es decir, Naciones Unidas controla que se eliminen argentinos antes de nacer. Estas reuniones que están teniendo miembros de las Naciones Unidas están dentro del ciclo Construyendo una nueva agenda, diálogos para fortalecer la plena implementación de la ley 27.610 sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Comenzaron en Neuquén, estuvieron reunidos con Andrea Pebe, que es la ministra de Salud, con Soledad Soberón, la directora de Atención Primaria de la Salud, con Cristian Dalú, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y con otra gente, pero dentro del mismo rubro. A comienzos del 2022, la Argentina firmó el primer programa del país con el Fondo de Población que cuenta con una asistencia indicativa de $2.800.000. Y como si fuera poco, también hay que mencionar, gracias, insisto, a Notivida, las compras que ha hecho el gobierno para hacer abortos, o sea, medicamentosos, combos de medicamentos, se lo compró a esta dependencia de las Naciones Unidas para disponer de ellos a partir del segundo semestre de este año, 2022. Lo compró en noviembre del 2021. Mientras la Argentina decrece, es decir, no hay suficiente gente para mantener los 47.327.402 habitantes, no hay suficientes nacimientos, el Estado Nacional comete el mismo error que otros países en mantener, promover, financiar, estimular la realización del aborto. El aborto es matar personas. ¿Qué significa esto? Desde que se aprobó la ley en la Argentina, esta indigna ley que mata niños antes de nacer, en diferentes momentos de su crecimiento, en la Argentina se han hecho no menos de 100.000 abortos. No menos de 100.000 personas murieron gracias a la Argentina del aborto. No se puede creer. Bueno, el tema es este. Frente a esta realidad, cada vez va a ser más complicada la situación de las personas que llegan al nivel de jubilación o personas que tengan que recibir una pensión, no por la edad. ¿Por qué? Porque no hay suficientes personas trabajando, ni hablar de otros componentes de la economía, el trabajo, la informalidad, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de 20 años, dentro de 25, dentro de 30 años, va a ser más difícil sostener esto. Todavía habría tiempo para evitar mayores problemas, pero que los problemas están planteados, no hay ninguna duda. Cuando los jóvenes me preguntan cómo cambiar el mundo, les digo que se amen, que se casen, que sean felices, que tengan muchos hijos,
y que los críen para que sean hombres y mujeres de carácter cristiano. El dinero importa, pero nunca será lo más importante. El futuro pertenece a las personas que tienen hijos, no cosas. Las cosas se rompen y se oxidan, pero cada niño es un universo de posibilidades que llega a la eternidad. Eso es lo que importa. El alma de un niño existirá para siempre. Esto lo dijo el arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, seguramente Dios les va a dar una buena noche para descansar y energías suficientes para enfrentar el día de mañana de otra manera. Ya el día a día, resolver el día a día con una noche de descanso, ya es un negocio realmente importante. Bueno, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias. Que estén bien.